Amén. Vamos aquí. Vamos a volver a leer. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Veo que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué sucede que nosotros no vivimos de acuerdo a la mentalidad de Cristo? ¿Por qué sucede eso? Porque en la consagración que nosotros tenemos que llevar, nosotros tenemos que entender que la mente de Cristo es la que puede operar en nuestra vida. Pero se necesita, como dijimos al principio, vivir por fe. Porque la fe, en todas sus manifestaciones, que de seguro ustedes están tocando el tema de la fe, ¿cierto? Sí, que sí. La fe como don, la fe como fruto, la fe salvadora, y su pastor les va a decir la otra fe. Amén. Así que no falte al discipulado. Amén. En el nombre de Jesús les digo, porque qué bueno es aprender, qué bueno que un pastor vaya, estudie, pague el precio, rinda su alma para venirle a compartir la palabra. Muchos pastores en el mundo entero no hacen eso. Se levantan a la mañana, agarran un pasaje, ni lo agarran a la Biblia, llegan a la plataforma y ahí dicen algo. Y Dios tenga misericordia de las ovejas. Pero ¿sabe una cosa? El pastor que paga el precio, el pastor que se humilla delante de Dios por amor a su pueblo, eso es digno de honra. Así dice Romanos 13. Y de respeto. Así que en el nombre de Jesús, vamos a leer aquí. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que renovar nuestra mente? Para poder entender la electrónica. Para poder manejar ahí bien. ¿Para qué? Yo me acostumbré de chiquito a no desayunar. Mi papá toma tu desayuno. Y yo salía a la calle. De grande, me dice mi esposa, toma tu desayuno. Hermanos, es cierto, uno se acostumbra, uno crea hábitos. A veces sirve, porque estómago de misionero, y al pueblo que fuere es a lo que viene, y calladito no tiene buen pegue. O sea que a veces sirve. Pero crear un hábito negativo en Dios, eso te va. Por eso mismo te dice el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar. Habrá alguien que tenga la Biblia Dios habla hoy, la paráfrasis, la versión popular, ¿no? ¿Nadie tiene esa Biblia? Ah, hermana, por favor, me la presta. Por favor, quiero mirar esa Biblia. Sí, porque esa Biblia está interesante. Esa es una paráfrasis, le cuento. Sí, hay traducciones, hay versiones, hay revisiones, hay paráfrasis. Hoy en día está muy de moda las paráfrasis. Muchas gracias. Ahora enseguida se la devuelvo. ¿Sí? Me avisa antes de que me vaya. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo, hermano? Conseguí un ayudante de cámara, gracias a Dios. Sí, porque estuve en una campaña por allá y me trajeron un ayudante de cámara que me sacó todos los videos así, pero no porque no sabía, sino porque no estaba muy convertido. Entonces quería que todo se viera mal, eso no sirve. Bueno, vamos a leer acá. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos. ¡Qué bien que dice esto! ¡Qué bien! Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable. Esto es el verdadero culto. Porque acá en la iglesia todos nos parecemos. Acá todos podemos levantar las manos y por ahí hasta quebrarnos. Porque hoy en día los movimientos espirituales que andan en el mundo manipulan el alma de tal manera que la gente se quiebra, llora, pero a la hora de la prueba y de la lucha no tienen de dónde sostenerse. Eso es porque le manipularon el alma de tal manera y él no supo rendirse a Cristo para entender la verdad de Dios. Por eso mismo, examinémonos si nuestro sacrificio es verdadero, es agradable y es perfecto, es lo que Dios quiere. ¿Y dónde es esto? También decíamos que como templos nosotros tenemos que tener altar. También decíamos que como templo tenemos que tener palabra. Algunos que estuvieron ayer.
Entonces, vamos a leer aquí. Dice, preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Aquí no está diciendo que usted tiene que hacer su culto en su casa. No crea eso. Lo que aquí está diciendo que la vida espiritual que le reclama Dios a usted, la tiene que tener las 24 horas primeramente en su hogar. Y que aquí venga a ofrecer lo que Dios le dio en la intimidad. Amén. Porque nosotros, en nuestro hogar, muy poco nos lleva. Muchas veces se vive de prepo, se duerme apurado, círculos viciosos, que lo que tiene que ser bueno nos hace mal. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a crear hábitos, a saber que somos nosotros mismos los que tenemos que ofrecernos. Entonces, Jesús se agarró con los fariseos y ¿qué le dijo? El reino de Dios es vida espiritual. ¿Qué entiende por eso usted? Si hay una vida espiritual, hay ejercicios espirituales que hacer. Dígame un ejercicio espiritual, uno aunque sea. Amén. 2, 3, va, ¿ves? ¿Qué congregación viene? Qué bueno. Ese es el culto verdadero. Decía un salmista, un conocido, decía, yo llegué a la iglesia, me invitaron. Todos aplaudían, yo aplaudía. Todos saltaban, yo saltaba. Bueno, estaba todo bien hasta ahí. Pero de pronto empezaron a levantar las manos y el Espíritu Santo se empezó a mover, y los dones y la unción, y todos empezaron a hablar diferente, o sea, en otras lenguas, y a quebrarse, y yo no lo podía imitar. ¿Me explico? El músico lo dijo. O sea, que hay muchas cosas que se pueden imitar. Acá casi todos nos parecemos. El reino de Dios es vida espiritual. Y la vida espiritual comienza en su casa. La vida espiritual comienza en su casa. ¿Qué haces cuando te levantas? Vamos a ver el noticiero, a ver cómo está el mundo. Mi hermano, yo lo hago. Yo no tengo televisión en mi casa, así que cuando veo una televisión lo primero que hago, vamos a ver la noticia. ¿Me explico? Pero si yo no apago esa tele o no la apagan, soné. Porque es una debilidad mía. Me estoy ministrando, por eso no tengo televisión. Amén. Solo